Bueno, acá estamos en una nueva edición de este Gritalo 2023, como siempre con invitados de lujo. Hoy, aparte de mi compañero, mi querido compañero Marcelo Grandío, estamos con la querida Marcela Pagano. Marcela, ¿cómo Bueno, muchas estás? gracias, Tocayo, muchas ¿Cómo le gracias, va? ¿Cómo Manuel, ¿todo anda? bien? Gracias por aceptarnos la invitación. No, ustedes, para mí es un honor estar acá, En este gente living que te gustó. con tanta... Hermoso. Primero que el lugar es como una casa, te abraza. Así que me imagino que es bueno para sacar buenas declaraciones, pero te sentís a gusto como en tu casa, literal. Y después porque me encantan los espacios en donde uno puede charlar con gente que te eleva culturalmente y ustedes dos son exponentes fieles de eso. Bueno, muchísimas Gracias. 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 Vamos de a poco. ¿Qué haces en la política? Bueno, ¿qué hacemos los que hace mucho tiempo estamos en el periodismo, no? Bueno, de hecho te lo Porque preguntamos desde nuestro perfil periodístico, ¿no? Y planteándonos un poco de, bueno, qué haces en la política? yo creo que los periodistas tenemos que empezar a sincerarnos. Hay espacios como los de ustedes que son realmente independientes, pero los que hace mucho tiempo trabajamos en grandes empresas que defienden intereses ya de por sí, estamos detrás de algo que no es objetivo. Aunque persigamos al periodismo con la meta de la objetividad, primero somos seres subjetivos los seres humanos. Sentimos, pensamos y tenemos emociones. Y eso está bien. Y eso es válido. Y después que los medios hoy, los grandes medios de comunicación en los que tuve la posibilidad y el gusto de haber trabajado, tienen todos una línea editorial que está emparentada con sus propios intereses, su manera de mirar el mundo y sus propios negocios. Y quienes hacemos periodismo político y económico sabemos perfectamente que en Argentina el coqueteo entre el cuarto poder, por algo se lo dice, que es el periodismo y la política, y es muy íntimo. Así que no es lo mismo. No es lo mismo que militar activamente para un partido político, pero sí creo que quienes hemos dedicado nuestra vida periodística y profesional a estar en cobertura constante y en convivencia con la política, y de alguna manera hacemos política, aunque estemos en otro lugar. Bueno, pero hacer política formal te cambia un poco Partidaria, decís vos, que es otra Claro, cosa. política partidaria te cambia el terreno de juego, ¿no? En Sí. definitiva, en un lugar tenés que ser independiente, dejaste de ser independiente, en definitiva. Yo creo que la independencia es una búsqueda permanente, digamos. Por eso el espacio con Javier. La independencia y la libertad van de la mano. Algunos hasta creen que es sinónimo. Yo, en mi búsqueda laboral, siempre intenté ser libre, que más allá de que uno sabe perfectamente que trabaja para empresas y esas empresas tienen intereses, cruzados muchas veces por interés del sector público, siempre traté de mantener mi pensamiento libre, la posibilidad de ejercer incluso en los grupos de trabajo que yo comandé, en la multiplicidad de voces. Y hoy desde la política no creo que tenga que cambiar esa mirada. Yo no creo en la política que sirva como un gran organigrama autoritario en donde viene un líder y dice, esto pensamos, esto hay que hacer, todos responden esto cuando le preguntan tal cosa y esta es nuestra forma de plantarnos ante la vida. No, somos todas personas. Creo que los que estamos formando parte del equipo de Javier, que es un nuevo sector de la política, somos personas que venimos de la actividad privada, que estamos haciendo esto porque buscamos mayor libertad y un espacio en donde podamos tratar de construir una mejor realidad para Argentina. Y te digo esto porque creo que todos buscamos libertad. Va a ser muy difícil que venga un monarca y diga, ahora mi herencia es esta en la política. Eso pasa en otros partidos. Y hay un Sí, claro, por verticalismo supuesto. absoluto de pensamiento que los lleva muchas veces a la hipocresía. Nosotros que los conocemos y los entrevistamos, ¿por qué tanto el off the record? El off the record Sí, por existe porque supuesto. muchas veces lo que piensan realmente te lo cuentan cuando se apaga la pantalla, la cámara. Entonces, en este espacio aspiramos a que eso no ocurra. Pero ahí te preguntaba Manuel, Marcela, el tema esto de, ya, aparte de llevar adelante la política con el periodismo, porque vos seguís haciendo conmigo. periodismo y no, seguís haciendo radio todas las mañanas en Radio del Plata, y yo te vi en una nota que hiciste en TN, donde trabajaste muchos años también, donde aclaraste que por hacer política tampoco uno tiene que dejar de hacer lo que a uno le gusta. ¿Cómo ves esa situación de ser política y ser periodista? Mira, yo hasta ahora no he tenido problema. Quizás el mayor problema que tengo lo tengo desde hace buen rato. Yo soy una persona que le gusta mucho entrevistar y soy muy respetuosa. No me gusta meterme con los golpes bajos. Muchos periodistas han hecho una carrera más fructífera, incluso desde lo económico, hablando de la vida privada de los otros. No es lo mío, mucho menos para las personalidades, creo yo, de la política. Te digo esto porque
entiendo que si la persona tiene contenido y pensamiento, puede afrontar cualquier tipo de reportaje, puede debatir con cualquiera, que en ese intercambio de ideas está lo rico de la discusión pública, en un debate parlamentario o en un debate frente a las cámaras. Y lo que me está pasando a mí hace mucho tiempo es que como yo no pacto entrevistas, yo no te digo, Marce, de esto no hablo, Manuel, yo vengo, pero a mí no me preguntes por tal cosa, yo libertad absoluta porque me Sí, creo sí, en no, condiciones de hecho, poder lo aclaro, responder. acá mismo nos Sí. dijiste pregunten Claro, lo que pero quieran. ¿sabes qué? Los políticos se han mal acostumbrado a pactar reportajes. Y yo hace mucho tiempo, años te diría, que ejerzo la posibilidad de conducir mis espacios y yo no pacto eso. Entonces, sentarse conmigo es saber que te sentas con una persona respetuosa, pero que te va a preguntar y va a indagar desde el respeto en todos los costados. Sí, ¿Qué opinas de esto? Y contraponer. A ver, contame cómo lo vas a hacer. Es una pregunta básica. Me está pasando que ningún candidato quiere sentarse a responder, o son muy Ninguno. pocos. Algunos han venido. No, pero son para pocos. Los que van generalizar. con propuestas concretas y con explicaciones claras son pocos. No se quieren sentar a debatir, no se quieren sentar a una. Yo tengo mi panel, tengo, digamos, otros periodistas que me acompañan, no quieren las preguntas abiertas. Entonces se hace muy difícil el trabajo, porque el problema no somos nosotros los periodistas, el problema son ellos que creen que el periodismo tiene que ser obsecuente. Sí, claro. Bueno, de hecho, y de todas maneras, vos claramente vas a asumir como diputada, vas a entrar. Esperemos vas que a así entrar. sea. Quedará atrás tu profesión de periodista, por lo menos por 4 años. No sé, déjamelo poner en duda. Por supuesto que si yo tengo. Porque ¿cómo haces para mantener la independencia ya siendo diputada que pertenece a un sector político determinado? Porque no tengo que ocultar que estoy dentro de ese lugar. Y mi manera de pensar va a quedar como siempre queda, clara cuando hablo, cuando me muevo y demás. Me está pasando algo que tiene que ver con no se quieren sentar a debatir, no se quieren sentar a charlar. No solo porque ahora soy candidata, antes tampoco porque no había esa cosa de pacto implícito de caballeros o de damas, de esto no preguntamos, conmigo no va eso. Ya me estaba pasando, imagínate que ahora más. Esa es una dificultad que es real y la tengo. Después tengo una problemática que es, ¿me alcanzará el tiempo? Porque yo quiero seguir en la actividad privada, claro. ¿Me alcanzará? Ojalá pueda tener este problema y esa disyuntiva. Hoy solamente veo una Cámara de Diputados totalmente paralizada, digamos, una Cámara de Diputados que de 365 días apenas llega a un mes si sumás todas las veces que sesionaron de trabajo. A mí me da vergüenza ajena, pero si ese va a ser el ritmo, evidentemente todos tendrían que tener una actividad privada, porque el resto de los días, ¿qué hacen? Más allá de que es cierto que hay trabajo en comisión, que es interesante, pero no todos los días. Y acá todos trabajamos, incluso muchos de lunes a lunes. ¿Sabes qué, Marcela? Es un tema, ¿no? Porque, bueno, estabas en América, de un día para el otro te fuiste de la pantalla y al poco tiempo apareció ¿no? Junto a Javier Milei, hablando que ibas a estar junto con el equipo de... No me fui, me echaron. Te echaron. Me censuraron. ¿Cómo fue eso? Jamás abandono un lugar de trabajo. Y las veces que lo dejé y conté, generalmente porque tuve otra propuesta y nos pasa en la vida. Obvio. Mutadas de trabajo. ¿Cómo fue que me censuraran? Sí. Bueno, fue un proceso... Porque hubo varias versiones. Sí, claro, obvio. Imagínate que, a ver, las empresas cuando tienen esta situación en donde tienen que entregar una cabeza de un periodista no lo pueden blanquear. Entonces tienen que inventar algo para ensuciarte. Conmigo lo intentaron y no tuvieron la posibilidad de accionar mucho más allá de eso, porque incluso vamos a una demanda judicial. Pero saca de lado si indemnización, si el detalle de cuánta plata, porque no va en plata, acá va en lo que está detrás de la decisión, que es lo que más me preocupa a mí, que son la puja de estos intereses políticos, que hoy son los que solventan realmente muchos medios, que si no tuvieran la pauta pública directa e indirecta que tienen, no tendrían medios económicos para subsistir. Ustedes hacen un esfuerzo por estar acá y trabajar todos los días para tener este proyecto lo mejor posible. Todos los que vivimos el periodismo hacemos eso, pero también entiendo que hay muchos negocios que giran alrededor de los dueños de los medios. Entonces, cuando vos tenés los intereses tan bifurcados, el periodismo empieza o te es útil y durante un tiempo cosechás los logros de un buen periodista o de muchos buenos periodistas que incomodan al poder, evidentemente para facturar,
Pero cuando ese que incomoda ya no te es útil y es una molestia, porque te empieza a poner en problema con socios, por ejemplo, o te pone en problemas para que vos puedas concretar determinados negocios, lo tenés que eliminar. No soy la única persona a la que le pasó. Digamos, muchas personas en el periodismo argentino les ha pasado. El problema es que la intolerancia de quienes manejan la caja pública está cada vez más crispada. No nos quieren a los periodistas. ¿Pero qué pensás que en el Grupo América, porque yo te vi en tu Instagram, ¿no? Diciendo que Vila fue el que te echó? No, bueno, es un grupo que tiene varios dueños, ¿no? Varios dueños. Por eso, ¿qué pensás? ¿Quién es el político arriba en la cabeza que está? El director es Vila. Acertaste en decirlo como director, no es el único propietario del medio. Creo que yo cuando explicito que en los 7 meses que trabajé últimamente, trabajé muy incómoda, no es por mis compañeros de trabajo, ni es porque me pusieran desafíos que no pudiera lograr. El problema pasaba porque de pronto había ciertos temas que no podía informar. Yo conté, por dar un ejemplo muy concreto y básico, creo que mi nombre está muy asociado a la cobertura de mercado financiero. Entonces la gente que googlea mi nombre probablemente ve reportes de si sube el dólar, la bolsa. Es como un know-how de mi carrera. Después hice muchas cosas, pero en los espacios en donde yo estuve siempre dije, se habla de los temas que al argentino le pesa y de un vocabulario coloquial para que todos se entiendan. Esto es, ¿a cuánto está el dólar? ¿Qué pasa con las reservas? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Hay o no inflación? Lo hice con todos los gobiernos que me tocaron de manera adulta y en cobertura de medios. Y con esta gestión actual me resultó muy difícil poder informar. O sea, había pedidos editoriales concretamente, ya no de esto no tenemos opinión, es no demos cuando sube el dólar, no informemos. Ahora, ¿y cuál es la línea, la fina línea que hay entre tener que respetar la línea editorial de un empresario privado que pone de su bolsillo el dinero para mantener todo el show y efectivamente que uno se sienta censurado? Yo creo que todos los medios son empresas. Y si es una empresa privada, tienen el derecho que les corresponde de elegir la línea editorial. Sí. Lo que sí me parece es que si vos contratás a una persona para que desarrolle una tarea, no podés pedirle que cambie su valor profesional dejando de lado lo que le parece que es lo más honrado, y creo que a un periodista lo que más nos parece honrado, que es informar con datos. Y si vos querés que yo haga un recorte y en definitiva editorialice mintiendo o escondiendo información, pues me está faltando respeto profesionalmente. Entonces eso sí me parece preocupante. Y me parece también que hay costados y costados, ¿no? Vos podés manejar la línea editorial y pienso yo, ¿no? Los dueños de las empresas lo mejor que pueden hacer también es hacer que tengan un buen caudal de periodistas con masa crítica, con pensamiento crítico y con información. Sí. Eso hace al valor de la empresa. Y de hecho, los que tienen mejores periodistas, consejo confirmado, La Nación Más, TN, OC5N tienen un muy buen caudal de periodistas y de técnicos. Personal brillante que en definitiva lo cuidan porque sabe que ese medio tiene una editorial a la cual responder. El problema es cuando querés girar en el medio y querés presionar a la persona a que diga cosas en las que no cree. Y yo creo que ahí lo más valioso que puede hacer un empresario es decirle, mirá, Marce, hasta acá llegamos, me servís, me serviste, me servirás para otro proyecto, para este no. Pero pongamos las cosas en claro. Sí, seguro. Si no lo hacen es porque ¿Por tampoco qué pensás están... que pasó eso? Porque tenemos compañeros, estuvo Esteban acá, bueno, vos mismo, Manu, trabajás en América, trabajás sí, libre. Sí. ¿Por qué pensás? Conducir, y vos nombrás a Esteban Trebuch, sí, que no es empleado del canal, Momento. Yo era empleada en relación de dependencia del canal. Yo estaba en línea directa con las autoridades y con la línea editorial. Cuando vos comprás un espacio, sos una productora que compra un espacio, sos un socio, es tu espacio, respondés por vos. Cuando vos estás adentro de la plantilla de personal permanente, tenés que responder a la línea editorial. ¿Sí? No, del es medio. cierto, por ahí cambia entre un conductor y no, porque yo era conductor y productora general de mi programa. A mí en lo personal yo tengo contrato con América y pero no soy conductor y no jamás me han dicho qué decir y probablemente qué no decir. Los columnistas seamos, cuando estamos en ese lugar, los más protegidos. Uh-huh. Yo como conductora y productora general de mi producto era quien más protegía. A los que decía, ellos van a preguntar.
Ellos no van a ¿Y informar lo que vos crees que querés. esto se replica en el periodismo o en los medios en general, que es un hecho particular que ocurrió en este medio que vos trabajabas, que ocurrió porque sos vos y por No, las cosas que nada de decías? esto es personal, ¿eh? Nada de esto es personal porque el problema es que no quiero citar nombres propios de otras personas a los que les ha pasado, que han tenido lugares de primera línea y que realmente son figuras del periodismo y que se han ido con excusas sin contar la verdad de lo que pasaba, porque también hay que entender que todos necesitan trabajar. Y que yo tengo 37 años y creo que mi vida está todavía rodando, pero otros tienen hijos que mantener, otros se tienen que reinsertar, otros necesitan irse con dinero. Yo no me fui con dinero. Lo mío es mi trabajo, no tengo que hacer ningún arreglo. Ujú. Y para eso están las leyes laborales, las cosas claras. Vos Entonces, hasta yo ese episodio respeto. no tenías decidido saltar a la política. No, para nada. No, para nada. Esto sí creo que dispara en mí una consecuencia, que es que yo empiezo a preocuparme por la persecución de pensamiento. Ujú. Digamos, varios periodistas que pasaron por América, y ahora te digo por qué hay diferencias entre medios. Me escribieron o he hablado personalmente con ellos para decirme, mira, yo quiero que sepas que yo te creo todo porque yo me fui por esto y esto y esto, pero no lo puedo contar porque tengo tal arreglo, porque saben esto de mí. Hay gente que tiene miedo. O sea, si la política está detrás, es lógico que muchos tengan miedo. Sí, claro. Sí, es complicado. Y es muy complejo y yo no puedo hablar si otros no cuentan su historia en primera persona. Hoy vino a la radio conmigo un chico que hace un tiempo recibió amenazas y nada tiene que ver con América, es otro medio en el que él se desenvuelve, un medio online. Recibe amenazas después de publicar una entrevista en donde muestra una parte de un político que hoy está de candidato en uno de los partidos dominantes, dominantes, oposición y oficialismo tienen dos partidos muy claros. Y me escribió y me dijo que tenía miedo, porque le habían tocado la puerta del timbre a la casa de su papá, que no figura ni en su DNI, para decirle, tu hijo se está metiendo en cosas que no se tiene que meter, avísale que mejor regrese a su anterior profesión. Y yo me quedé y digo, es un periodista, no es mi amigo, no trabajé con él, pero es un periodista, Por eso me no puede pasó pasar a mí. siempre. Debajo, ¿no? Yo creo que siempre pasó, pero cuando vos te pasa, no podés no hacerte cargo de que sos periodista y que para mí, si tocan a un periodista, tocan a todos. Y yo creo que el peor momento de nuestra sociedad, de la cual se habla tanto, ¿no? Que efectivamente la sociedad que tenemos hoy es producto de lo que vivimos en los 70s y demás, yo creo que la sociedad tiene que valorar mucho el lugar del periodismo, porque cuando se callaron las voces del periodismo, acá tuvimos una dictadura. Y gracias a periodistas, bueno, muchos, ¿no? Que han hablado y que se ha podido reconstruir una historia con el nunca más. Por suerte dijimos eso, hasta acá y nunca más. Entonces, no hago simetrías, pero sí a mí, yo estudié sabiendo que eso pasó, y en donde yo veo que hay un periodista solo que le sueltan la mano, porque a veces son sus propios jefes, que, espera, sacalo de casa de gobierno, porque ya preguntó 2 veces incómodo y llamó la vocera presidencial y pidió, no, yo digo, momento, porque nosotros somos todos trabajadores y nos tenemos que abrazar entre nosotros. Entonces, cuando a mí me pasa esto, me empieza a escribir un montón de gente. Y digo, bueno, a ver, evidentemente se está poniendo muy hostil el vínculo entre el periodismo, los medios de comunicación y el poder. Algo hay que hacer, porque yo amo la libertad y amo mi profesión y sé que muchos otros también. Entonces, vos me hablás de las empresas. Claro, no todas son lo mismo, porque las empresas que son realmente exitosas en su modelo de trabajo y que tienen buena pauta de ingreso privado, pueden tener ingresos de pauta pública nacional, provincial o municipal que refuerce, pero no son dependientes de esas pautas. Claro. Sí, Entonces, claro. los canales que tienen un buen plan de negocios, a veces con editoriales que son incluso de confirmación de sesgo, pueden darse el lujo de no entregar periodistas, de no tener ese nivel de dependencia. El problema es cuando lo que sostiene a ese medio es o la pauta pública o los ingresos que dependen de otras empresas, que indirectamente se benefician del poder de turno. Evidentemente, es un poco lo que dicen también ustedes ahora en el partido, ¿no? Lo que dice Javier Milei.
¿no? Que un poco terminar un poco la pauta oficial y que las empresas se empiecen a manejar más libremente con el apoyo de los privados. Pero bueno, se A ver, verá. mira, cuando se discutió la ley de medios yo tuve como todo un debate moral, porque digo, es un país en donde la mitad de los chicos no tiene para comer y nos estamos repartiendo pautas. Ahora, no te quiero interrumpir, pero lo que es increíble que a esta altura, vos prendés la tele y están, o sea, 22 horas más o menos tenés de propaganda de candidatos. Es impresionante. ¿Y eso quién lo paga? ¿Lo pagamos nosotros con los impuestos? Sí. Sí, sí, ahí hay todo un tema, porque en realidad los canales son del Estado, que el Estado da las licencias. Bueno, van a la levantar hasta licencia. Pero en hasta definitiva de metro. disponen de cualquier los cosa. canales como quieren, ¿no? O sea, en definitiva el El Estado ENACOM, claro, el TIE, claro. disponen de los canales como quieren, lo cual es peor aún, porque en definitiva, qué sé yo. No sé, yo soy también muy crítico de que el Estado se meta en la comunicación, en el periodismo, ¿no? Que los gobiernos vayan Nunca metiendo el sale, dedo. creo, nada bueno de ahí. Además, creo que los mejores profesionales son los del sector privado. Y por otra parte, también a veces cuando me hablan de la pauta y que hay que tratar de que eso fomente la multiplicidad de voces, yo creo que sí. Ahora, yo me pregunto entonces por qué razón las grandes empresas, que son las que tienen planes de empresarios más robustos, con más capacidad de financiarse con pauta privada, son las que más reciben pauta pública, porque no están financiando al canal de La Quiaca que necesita su población abastecerse de noticias locales, porque es una locura que el tipo que está en La Quiaca prenda la tele, vea un noticiero y vea cuál es el clima en la ciudad de Buenos Aires. Yo eso lo puedo comprender. Pero me parece que no está todo tan claro como para decir que la pauta pública hoy está direccionada a empujar a los más chiquititos para que haya libertad y multiplicidad de voces. Creo que es un trabajo que no se hizo nunca, que hay que tener voluntad para que se haga. No es el único problema que tenemos en el país. O sea, pero esta es un poco la explicación que a mí me lleva a decir, bueno, hay que hacer algo, porque están avasallando muchos de nuestros derechos. Y entonces, si van a empezar a avasallar las voces críticas, ¿qué nos depara como sociedad? Sí, yo te escucho hablar y tenés un dejo de sentirte sola en la cruzada. ¿Puede ser? No. Antes que nos responda, no te interrumpo, Manu, pero nos dice la producción que Nos tenemos que ir. tenemos que ir y volver. Seguimos, porque queremos saber todo Sí, lo que, obvio. ¿no? Todo lo que van a hacer, supuestamente, cuando llegue la... ¿Te venís la semana que viene? Seguimos charlando. Compromiso Está súper asumido. interesante. Aparte queremos hablar de política, queremos hablar de proyectos, queremos Pero hablar hay un montón para charlar. de lo que y viene con en ustedes esta es muy interesante y les agradezco el espacio. querida Argentina. Gracias, Marcela. Gracias, Marce. Marce, bueno, nos reencontramos los tres entonces la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado ahí del otro lado en este Gritalo 2023. Chao.
te escondes.